Estaban por cerrar el ataúd cuando ella se me acercó por detrás y me susurró al oído: «Tienes una semana para irte». Todavía tenía el programa del funeral en las piernas. Sin querer, lo apreté con los dedos y le arrugué la orilla. No me volteé, me quedé ahí, como congelado, fingiendo que no había escuchado nada, mientras el padre seguía hablando de cerrar ciclos y encontrar paz. Mi hijo Aarón se había ido. 33 años, un infarto, así nomás, de repente, la única persona que realmente se preocupaba por mí en este mundo, y ahora estoy sentado junto a su ataúd, mientras su esposa, Madison, trae puesto un vestido negro carísimo y llora lágrimas falsas, y ya está pensando en cómo correrme de la casa. Después de decírmelo, me puso la mano en el hombro, muy suave, como si me estuviera consolando, pero yo no me moví. Antes de seguir, no se te olvide darle like y suscribirte, y dime, ¿cuál crees que es la lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde? Déjalo en los comentarios. Gracias. Ella se levantó y fue a saludar a alguien que acababa de llegar. Ha sido muy fuerte, dijo alguien detrás de mí. Perder a su esposo tan joven, no me lo imagino. Me dieron ganas de reír, pero me dolía el pecho. Me quedé callado todo el servicio, también durante la oración final, incluso cuando la gente empezó a irse al salón donde iban a dar el café. Cuando ya nos íbamos, Madison ayudó a su abuela a subir al coche, pero a mí me dejó solo. Viajamos en el carro de Aarón, pero ella no dijo ni una sola palabra. El coche olía a su loción. Pensé que eso me iba a romper por dentro, pero no. Estaba más ocupado tratando de entender qué estaba tramando Madison. Ya en la casa, ella pasó a todos. Dio un discurso chiquito sobre lo fuerte y gracioso que era Aarón, y cuánto quería a su familia. Yo me quedé detrás, en la cocina, sin decir nada. Ella repartió vino, hizo un brindis, abrazó gente, como si fuera una viuda de telenovela. Pero yo me di cuenta de ciertos detallitos. La foto familiar que estaba junto a las escaleras ya no está. También se llevaron la caja de metal del ejército. Ella ya estaba limpiando todo. Cuando todos se fueron, me fui a mi cuarto. Mi cuarto, el que usé por 7 años. La puerta estaba abierta. Las cobijas dobladas. La lámpara de la mesita desconectada. Revisé la cómoda. La mitad de los cajones estaban vacíos. El joyero ya no estaba. En el closet había cajas con etiquetas que decían, cosas de mamá. Me quedé parada un rato, como si mi cabeza necesitara tiempo para entender lo que estaba pasando. Pasé a la cocina. Madison estaba sentada en la mesa del comedor, con una copa de vino y el celular en la mano. Ni siquiera volteó a verme. Me aclaré la garganta. ¿Moviste mis cosas? Por fin me miró y dijo. Solo estaba organizando. Hay una mudanza que puedo llamar cuando estés lista. Y luego me sonrió, como si me estuviera haciendo un favor. Le pregunté dónde estaban mis joyas. Algunas las puse en la caja fuerte. No querrás que se pierda algo con tanta gente entrando y saliendo. Le dije que nunca le pedí que tocara mis cosas. Ella le dio un trago a su vino. Aarón y yo ya habíamos hablado de esto, dijo. No es nada personal. Solo pensamos que querrías regresar con tus hermanas. Yo no tengo hermanas. Y ella lo sabe. La miré fijo. Esta es mi casa. Ella se encogió de hombros. Era su casa. Él habría querido que todos tuviéramos espacio para hacer el duelo. Y luego agarró el celular, como si yo ya no estuviera ahí. Me salí antes de decir algo que no debía. Volví a mi cuarto, revisé los cajones otra vez, tratando de pensar con calma, tratando de no enojarme. La caja que guardaba bajo la cama ya no estaba. Abrí el closet y vi una caja de cartón que decía, papeles viejos. La bajé y empecé a buscar. Había recibos, cartas viejas, garantías. Y entonces la encontré, mi carpeta con mis papeles médicos, papeles del banco, y mi pasaporte. Seguí buscando con el corazón latiéndome rapidísimo. Pero no encontré la escritura. La que estaba a mi nombre. La que Aarón quiso que firmáramos juntos cuando compraron esta casa. La misma a la que yo ayudé con el enganche cuando él perdió el trabajo. Ese papel debía estar aquí, en esta caja. La revisé 2 veces. Entonces escuché la voz de Madison desde el pasillo. Oye, ¿quieres la ensalada que sobró o la tiro? No contesté. Me temblaba la mano. La escritura había desaparecido. A la mañana siguiente, la cocina estaba en silencio. El olor a café ya se había ido cuando entré. Madison estaba sentada en la mesa del comedor, escribiendo en su computadora como si fuera un martes normal. Levantó la vista y me dijo.
Buenos días. Solo estoy checando algunas cotizaciones de mudanzas. Abrí el refri. Mis tuppers con mi nombre ya no estaban. En su lugar había otros, todos acomodaditos, que no eran míos. Yo no pedí ninguna mudanza, le dije. Ella sonrió, sin verme. Está bien, pero dijiste que querías manejar las cosas a tu ritmo. Pensé que podía ayudar. Tomó un sorbo de su taza y luego hizo clic en algo en su compu. Fui a la sala. El sillón reclinable viejo de mi hijo ya no estaba. Lo habían cambiado por uno de esos de piel, que se ven falsos. Su cobija estaba doblada y guardada detrás del mueble de la tele, como si fuera cama para perro. ¿Dónde está el sillón de Aarón?, le pregunté. Se encogió de hombros. Ya estaba viejo, y ya no cabía aquí. La miré serio. Solo ha pasado una semana. Ella hizo una mueca, molesta. Han pasado 9 días. No voy a estarme sentando en la silla de un muerto, Ellen. Fue la primera vez que dijo su nombre como si no significara nada. Me di la vuelta y salí solo para poder respirar. Me senté en los escalones del porche, saqué mi celular y llamé al abogado que Aarón me había recomendado una vez, cuando estábamos actualizando nuestros testamentos. La secretaria me dijo que podía verme esa misma tarde. No le dije a Madison a dónde iba, solo me fui. El abogado, el señor Holt, recordó a Aarón en cuanto le dije su nombre. Buen tipo, dijo, lo siento mucho. Le conté todo, como Madison me estaba sacando, que mi nombre estaba en la escritura, y que ahora el documento había desaparecido. Me preguntó cuánto tiempo había vivido ahí. 7 años, le dije, desde que compraron la casa. Me preguntó si tenía algún comprobante del pago inicial. Le dije que lo había hecho con un cheque de caja, todavía tenía el recibo. Sus ojos se iluminaron. Entonces tal vez tengamos algo, me dijo. Le pedí que me explicara. Si tu nombre está en la escritura y puedes probar que ayudaste con la compra, ella no puede obligarte a salir, al menos no legalmente. Me pidió que buscara el recibo del cheque de caja y, si se podía, los papeles originales de la compra. Le di las gracias y manejé de regreso a la casa, con las manos apretando el volante más de lo normal. Cuando llegué, Madison estaba hablando por teléfono, caminando por el pasillo como si nada. No, ella no sabe nada, dijo por teléfono, bajando la voz en cuanto me vio. Todo está bajo control. Pasé junto a ella sin decir nada y me fui directo al ático. Aarón había guardado cajas ahí desde antes de casarse, cosas de la escuela, impuestos, papeles viejos. Subí con el corazón latiéndome fuerte y empecé a abrir cajas. Había polvo por todos lados. Encontré su caja de la universidad, otra con sus cosas del ejército, y luego una que decía, compra de la casa. Se me fue el aire. La saqué rápido, me senté en el suelo y empecé a revisar todo. Papeles del cierre, seguro de la casa, aprobaciones del banco, y ahí estaba, un sobre manila que decía, escritura final. Lo abrí y me quedé viendo. Mi nombre, mi firma, la de él, con fecha, notariada, archivada. Me quedé ahí un rato, dejando que mi cabeza lo procesara. Madison estaba faroleando. O no tenía idea o estaba contando con que yo no supiera. Metí la carpeta en mi abrigo y bajé. Ella estaba parada al pie de las escaleras del ático. ¿Buscabas algo?, preguntó, levantando las cejas. La miré directo. Solo unos papeles viejos, nada importante. Ella sonrió, tensa. Qué bueno, no quiero que te estreses. Y luego se dio la vuelta y se fue a la cocina, como si nada. Pero las dos sabíamos que acabábamos de tener un duelo silencioso. Esa noche, hice copias de la escritura y la escaneé para enviármela por correo. Abrí una carpeta en mi mail que se llama Solo para el abogado. Yo no soy tonta. Ella pensó que ya tenía todo ganado. Pero ahora yo tenía con qué defenderme. Solo necesitaba moverme con cuidado. Como a las 9 de la noche, entró al cuarto con 2 copas de vino. Pensé que deberíamos hablar, aclarar las cosas, dijo. Tomé el vaso, pero no tomé nada. Está bien, dije. Se sentó en el sillón frente a mí. Sé que las cosas han estado tensas, pero Aarón siempre dijo que esta casa era para nosotros, para nuestra familia. Yo no dije nada. Ella bajó la mirada a su copa. No quiero que esto se vuelva feo, solo quiero seguir con mi vida. Me quedé viendo su mano. Aún traía el anillo de bodas en el dedo. Ella levantó la vista. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Ya hablaste con un abogado?, le pregunté.
Su cara cambió. No, no pensé que hiciera falta. Sonreí. Tal vez sí lo sea. Ella entrecerró los ojos un momento y tomó un trago de vino. ¿Me estás amenazando, Helen? Le sonreí de vuelta. No, solo estoy pensando en voz alta. Se levantó despacito. Espero que podamos arreglar esto sin problemas. Asentí con la cabeza. Yo también. Caminó por el pasillo con su copa en la mano. Esperé a que se fuera y saqué mi celular. Volví a revisar la copia escaneada de la escritura. Mi nombre, clarito, ahí estaba. Ella pensaba que ya me tenía contra la pared, pero no sabía lo que yo había encontrado arriba. Al día siguiente, imprimí 2 copias de la escritura. Las metí en un sobre y le puse el nombre de mi abogado. Lo dejé en su oficina sin avisar. Solo le dije a su asistente que era urgente, y me fui antes de que hiciera más preguntas. Cuando regresé a la casa, Madison estaba en el garaje limpiando repisas, como si ya hubiera superado todo. Me vio y dijo: «Hola, solo estoy tirando cosas que ya no sirven. Espero que no te moleste». Asentí y pasé, fingiendo que no noté que ya no estaba el equipo de pesca de Aaron. Fui a mi cuarto, abrí el cajón de arriba de mi buró, y estaba cerrado con llave. Ese cajón nunca había tenido seguro. Fui por un desarmador plano y lo forcé. Adentro faltaban mi frasco con medicinas, y mi sobre con dinero. Ella me estaba mandando un mensaje claro: ya no tenía privacidad en esa casa. Me senté en la cama, respirando hondo entre los dientes, hasta que se me quitó el dolor del pecho. Entonces hice algo que no había hecho desde que Aaron murió: abrí su archivador en la oficina. En el tercer cajón encontré una carpeta que decía «Opciones de refinanciamiento». Ahí estaban los estados de cuenta más recientes de la hipoteca. Nuestros nombres seguían ahí, fechados de menos de un año. Eso era importante. Madison no estaba añadida. Ni siquiera después de refinanciar. Tomé una foto y la subí a mi nube. Entonces escuché su voz en el pasillo. Estaba hablando por altavoz con alguien. «Sí, todavía está aquí. Sé que es incómodo, pero no tiene ningún derecho real». Pausa. «No, su nombre no aparece en los recibos ni en el predial. Todo va a salir bien». Salí al pasillo y hice ruido a propósito para que supiera que la había escuchado. Ella se volteó rápido, con los ojos bien abiertos. «¿Todo bien?», preguntó. La miré directo. «Deberías tener más cuidado con lo que dices en esta casa. Las paredes son muy delgadas». Luego regresé a la cocina y me puse a hacer café como si nada. El resto del día, ella se mantuvo alejada de mí. Como a las 6 de la tarde, pasé por la sala y vi que había quitado la foto familiar. En su lugar puso una imagen de unas montañas con nieve. Fría, vacía, sin nadie. Me quedé viéndola más tiempo del que quería. Esa noche, pidió comida china y dejó mi porción en una bolsa sobre la barra. Sin nota, sin decir nada. Tomé la bolsa, me metí a mi cuarto y cerré con seguro. Usé la cuña que había escondido desde la semana pasada. Ya no me iba a arriesgar. A las 2 de la mañana, escuché pasos afuera de mi cuarto. Despacio, con calma. Me levanté y pegué la oreja a la puerta. No tocaron, solo se quedaron ahí un momento, y luego se fueron. En la mañana, el reloj despertador estaba parpadeando. Se fue la luz como por un minuto. Fui a revisar la caja de fusibles, pero todo estaba bien. Durante el desayuno no le hablé para nada. Ella me ofreció café como si todo estuviera normal. Le dije que no. Después fui a ver otra vez al abogado. Esta vez me senté frente al señor Holt y le entregué las fotos, los papeles de la hipoteca y las copias de la escritura. Los revisó uno por uno, con calma, y fue asintiendo. «Ella no tiene ningún derecho legal», dijo. «Su nombre no aparece por ningún lado, y tú has estado aportando dinero y viviendo ahí por más de 7 años. Si intenta sacarte, pierde». Le pregunté si podía hacer algo antes de que ella intentara algo. Él dijo que sí. «Vamos a preparar un aviso de copropiedad y una respuesta legal por si intenta hacer alguna movida». Le pregunté si corría algún riesgo. Me dijo: «Solo si pierdes esos papeles, cuídalos bien y mantente tranquila». Regresé a casa con un tipo diferente de silencio en el pecho. No era miedo, ni tristeza. Era enfoque. Al entrar, Madison estaba doblando ropa en el sillón. Me vio y dijo: «¿Fuiste a algún lado?» «Solo salí a tomar aire», le contesté. Ella me miró de reojo. «Te ves más segura de ti misma». Sonreí. Es que recordé algo importante. Ella se me quedó viendo por un segundo, luego dijo:
Espero que eso no complique más las cosas. Fui al refri y noté que mi comida, con mi nombre, estaba otra vez ahí. Misma letra. Mismo orden. Esa noche, la escuché otra vez en la recámara de visitas, hablando por teléfono. Sí, se está comportando raro. Tal vez tengamos que adelantar todo esto. Pausa. Si encuentra ese archivo, ya valimos. No sabía que el archivo ya era mío. Ella no sabía que los papeles ya estaban con un abogado. Pero ahora estaba claro que escondía algo más que una simple pelea por la casa. Y yo ya estaba por descubrir qué era. 3 días después, Madison organizó lo que ella llamó una reunión para despedir a Aaron, con sus amigos y compañeros de trabajo. Lo anunció como si fuera un desayuno cualquiera mientras tomábamos café. Nada más un cierre. Algo tranquilo, dijo, sirviéndose leche de almendra en su taza, ignorando la otra taza que había puesto junto a ella. No me pidió ayuda para preparar nada, lo cual me pareció perfecto. Esa semana casi ni me habló, solo para pedirme que mantuviera limpio el baño de visitas, y que no hablara de cosas personales si alguien me preguntaba algo. Yo no discutí, no le dije nada, solo la observé. La vi sacar el carrito de bar viejo de Aaron y llenarlo como si fuera a dar una fiesta. Vi cómo acomodaba el mostrador con bocadillos elegantes y galletas caras, como si no hubiéramos enterrado a Aaron hacía poco. El primer invitado llegó poquito después de las 6. Era Kyle, un amigo del trabajo de Aaron. Me abrazó fuerte y me dijo en voz baja, él siempre hablaba de ti, decía que eras la única persona en la que podía confiar de verdad. Asentí, aguantándome las lágrimas. Luego llegaron más personas, vecinos, compañeros de trabajo, y algunas amigas de Madison de su clase de pilates. Algunas caras me sonaban, otras no. Madison andaba de un lado a otro como buena anfitriona, con una copa en la mano y diciendo discursos cortos sobre lo buena persona que era Aaron. Yo me quedé pegada a la pared, viéndola sonreírle a extraños, como si no hubiera tirado sus cosas y destrozado su cuarto días antes. En un momento, alguien me preguntó cómo me sentía. Le dije, lo mejor que se puede, tomando en cuenta que todavía vivo aquí. La mujer me vio raro. Aaron y yo éramos dueños de esta casa. Ahora Madison se está haciendo cargo de todo, pero yo sigo viviendo aquí. Sus cejas se levantaron. Ah, pensé que ella había dicho que la casa era suya. Le sonreí con amabilidad. Es un error fácil de cometer. Como una hora después, noté a Madison mirándome desde el otro lado del cuarto. Seguía sonriendo, pero sus ojos eran otra cosa, fríos, evaluando. Se me acercó cuando todo se calmó y me dijo, ¿podemos hablar un momento? La seguí al pasillo, cerró la puerta detrás de nosotras. ¿Estás tratando de armar un problema? Solo respondí una pregunta con la verdad, le dije. Se me acercó más. No te hagas la lista, Ellen. Esta gente no tiene que saber nada de papeles ni cosas legales. Me crucé de brazos. Y tú ya deberías dejar de mentir. Ella me miró con enojo, pero luego trató de calmarse. Mira, esto es delicado. Esta gente quería a Aaron. Vinieron a apoyarme. Entonces quizá no deberías hacer una reunión con vino. En la misma casa donde estás tratando de borrar todo lo que fue de él, le solté. Su cara se puso roja. Si no quieres estar aquí, puedes irte. Sonreí. Ah, no, yo de aquí no me muevo. Ella se acercó más y me susurró al oído, igualito que lo hizo en el funeral. Tú crees que eres muy lista, Ellen, pero no tienes idea de cómo se mueve esto. Me voy a encargar de que te arrepientas de haberte quedado, me dijo. Y luego salió del pasillo con la misma sonrisa educada, y fue a saludar al siguiente invitado, como si no hubiéramos estado amenazándonos hace segundos. El resto de la noche me quedé callada. Solo observé, escuché. Noté que uno de los invitados, un señor como de unos 40 años, con la cabeza rapada y un abrigo caro, me miraba como si intentara recordar de dónde me conocía. Habló en corto con Madison junto al pasillo y se fue temprano. Había algo raro en su manera de moverse, como si no quisiera que lo notaran, hablando en voz bajita. Me quedó dando vueltas en la cabeza. Cuando todos se fueron, Madison se puso a limpiar sin decir nada. Yo no le ofrecí ayuda, ella tampoco pidió. A medianoche pasé por la puerta de la habitación de visitas, y vi una carpeta manila dentro de su bolso abierto. Antes no estaba ahí. Regresé a mi cuarto, agarré mi celular, y tomé una foto desde la rendijita de la puerta. La carpeta decía, plan de respaldo del doctor. Esa noche, esperé a que se metiera a bañar.
Cuando escuché el agua correr, salí al pasillo, y abrí su bolso con cuidado. Había varias carpetas, una decía, casa. Otra, cronología, y otra más, firmas electrónicas 2023. No me llevé nada, solo tomé fotos. Una de las carpetas tenía una captura de pantalla de un testamento, con una firma digital que no reconocí. En la esquina decía, presentado el 4 de marzo. Pero Aarón murió el 2 de febrero. Él no pudo haber firmado nada en marzo. Me quedé ahí, con el corazón en la garganta. Y cuando el agua dejó de sonar, me moví rápido. Volví a cerrar su bolso, regresé a mi cuarto, y me quedé en silencio mientras ella pasaba tarareando, envuelta en su bata. Me temblaban las manos. Pero ya no era solo una sospecha. Ahora tenía pruebas. Ella estaba intentando quedarse con todo. Algo más grande estaba pasando. Y mañana iba a investigar bien qué era ese proyecto de firmas electrónicas de 2023. A la mañana siguiente me despertaron unos sollozos. Venían de la cocina. No eran gritos ni llanto fuerte. Más bien como un llanto bajito, pero hecho para que se escuchara. Fui a la cocina y ahí estaba Madison, parada junto al fregadero, en bata, con un pañuelo arrugado en la mano, y mirando por la ventana como si estuviera en una telenovela. Pero apenas me vio, se volteó, y se secó los ojos con la palma, fingiendo una sonrisa, como si estuviera siendo fuerte por alguien. Y dijo, perdón, es que a veces me vuelve a pegar todo esto. Y entonces, puso una mano sobre su vientre. No de forma exagerada, pero lo suficiente para que yo lo notara. Me quedé helada. Eso era nuevo. Y luego me miró y dijo, bajito. No quería decir nada hasta estar segura. Estoy embarazada, Ellen. Y por 5 segundos completos no pude decir ni una palabra. No me podía mover. Porque eso no tenía ningún sentido. No después de todo lo que yo ya había visto. Y no en el momento en que lo estaba haciendo. Le pregunté, ¿cuánto tiempo tienes? Y ella contestó rapidito, 8 semanas, tal vez 9. Y ahí todo empezó a tener sentido. Yo solo me estoy asegurando de que lo mío sea legal. Y me salí antes de que dijera otra cosa. Esa noche hice una última cosa. Abrí la cuenta de correo vieja de Aarón, la que compartíamos cuando lo ayudaba a buscar chamba hace años. La contraseña, el nombre de su canción favorita con su número de servicio, todavía funcionaba. Al principio no encontré gran cosa, solo solicitudes de trabajo y recibos. Pero luego vi una carpeta llamada Bienes Raíces. Adentro había varios PDFs, y uno decía, borrador febrero de 2023. Lo abrí, y se me fue el aire. La firma no era la de Aarón. El sello del notario estaba recortado y pegado. Y lo peor, el documento decía que Madison era la única heredera y dueña de la casa. Ni siquiera me mencionaba, aunque tenía fecha de una semana antes de que él muriera. Lo imprimí sin moverle nada, con el corazón latiendo durísimo. Ese era el archivo que ella quería esconder, el que debió haber guardado en esa carpeta que vi en su bolsa. Y esta versión tenía metadatos que mostraban que fue hecho desde su computadora. No decía Arens ni ninguna firma legal, solo Madison K. Drafts. Se lo mandé directo al señor Holt y le puse, ella falsificó su testamento. Y ni me tembló el dedo al darle enviar. A la mañana siguiente, el señor Holt me llamó antes de que acabara mi pan tostado. Su voz era tranquila, pero firme, cuando dijo, vamos a presentar la solicitud hoy mismo. Y ese fue el momento en que todo cambió. Ya no era solo defenderme en silencio, ahora íbamos a atacar, porque ya teníamos pruebas digitales de que falsificó cosas, pruebas de que quiso engañar, pruebas de documentos legales manipulados, y con una firma que se podía rastrear en la computadora. El abogado me explicó paso a paso lo que venía. Presentar una solicitud para congelar cualquier intento de mover el título de la casa, pedir que un juez revise el testamento, meter una alerta por fraude en el juzgado de herencias, y poner un aviso legal en la casa para evitar que ella intente vender o refinanciar sin permiso. Y agregó, no tienes que avisarle tú, lo hará el tribunal. Yo solo asentí, aunque él no me veía, porque por fin alguien más iba a hablar por mí. Ya no tenía que seguir fingiendo que no podía hacer nada en una casa que también ayudé a pagar. Al mediodía, Madison como que sintió que algo pasaba, porque de repente se puso bien amable. Me ofreció hacer la comida y hasta me preguntó si quería ir con ella a comprar cosas para el bebé. Le dije que no, y ella inclinó la cabeza y preguntó, ¿estamos bien? Yo nomás sonreí y le contesté, ya veremos. Esa misma tarde, cuando ella salió, me llamó un notificador y me dijo,
Vamos a entregar un paquete de documentos más tarde, no intervenga. Y yo le respondí, créame, no pienso hacerlo. Me senté en el sillón, con las cortinas abiertas, y me quedé esperando. Como a las 5 de la tarde, llegó ella en su camioneta nueva, con 2 bolsas de compras en la mano. En cuanto puso un pie en el porche, un señor con chaqueta gris salió de su coche, subió los escalones y le dijo su nombre completo, con voz firme y ensayada. Ella se detuvo, confundida, y dijo, sí. Y él le entregó un sobre grueso. Le dijo, ha sido notificada, fraude en sucesión y orden judicial sobre la propiedad. Ella parpadeó, abrió la boca sorprendida y preguntó, ¿qué chingados es esto? Y él solo dijo, tendrás que leerlo. Se fue sin decir más. Yo la miré desde la ventana de la sala. Ella se quedó parada, viendo el sobre como si le pesara una tonelada. Luego levantó la vista hacia la casa, hacia mí. No me moví, no parpadeé, solo me quedé sentada viéndola. Entró hecha una furia, caminando rápido, tiró el sobre la mesa del comedor, lo abrió, empezó a leer la primera hoja, luego la segunda, y la oí susurrar, no, no, no. Y luego gritó más fuerte, está mintiendo, todo esto son puras mentiras. Se volteó hacia mí y gritó, ¿qué les dijiste? Me paré tranquila y le contesté, no les dije nada, los documentos hablaron por mí. Ella tiró el sobre al suelo y se metió a la cocina furiosa, diciendo entre dientes, voy a arreglar esto no se va a quedar así. Y yo no dije ni una sola palabra, porque ya no me estaba hablando a mí, le estaba hablando al mundo que por fin le había dicho que no. Esa noche no cenó, no habló, ni siquiera salió de su cuarto. Y al día siguiente, la vi caminando por el jardín de adelante, hablando por teléfono con alguien y susurrando, consígueme un abogado que sepa cómo tapar esto. Y luego dijo, no me importa cuánto cueste, solo es una viejita. Yo me quedé parada en el porche, con los brazos cruzados, dejándole claro que escuché cada palabra. 2 días después se puso la fecha del juicio, una audiencia para ver si el testamento era válido y para decidir de quién era la casa. Cuando llegamos al juzgado, Madison entró con una chaqueta color cremita y cargando su ecografía falsa como si fuera un accesorio. Su abogado empezó con una historia suave, hablando de que ella era viuda, que estaba de luto, que solo quería proteger a su futura familia. Pero lo frenó en seco. Sacó todas las pruebas, comparaciones de la firma real de Aaron con la que ella presentó, registros de la compu que mostraban que ella misma había abierto y editado ese documento falso, más los papeles reales de la refinanciación, y eso la sacó del juego. Y luego vino el golpe final, la escritura de la casa con mi nombre, los trámites oficiales, todo registrado legalmente, sin cambios y sin que Madison los hubiera tocado jamás. Y cuando Ul dijo, su señoría, mi clienta ha sido copropietaria de esta casa desde el primer día. El juez se inclinó para ver bien los documentos, y dijo, abogado, esto está clarísimo. Y yo vi como a Madison se le vino el mundo encima, se encorvó, apretó los labios como si quisiera gritar pero no podía. Entonces el juez dijo, se levantan las restricciones temporales sobre la propiedad. Ellen mantiene la copropiedad legal, cualquier intento de desalojo queda anulado, y el testamento será investigado por posible fraude. El abogado de Madison le susurró algo rapidito, y ella lo miró como si la hubiera traicionado. Yo me quedé firme, callada, fuerte, porque esto no era una victoria para presumir. Era simplemente la verdad, dicha en voz alta por fin. Cuando salimos del juzgado, Ul volteó y me dijo, ahora hay que ver si se va a pelear, o si va a hacer sus maletas. Y ya en el coche, vi mi celular. Me llegó un correo del juzgado confirmando que mi copropiedad estaba reconocida oficialmente. Y sonreí, no por venganza, sino por alivio. Porque ella podía inventar historias, editar fotos, decir lo que fuera. Pero ahora la ley sabía quién era realmente. La casa al día siguiente estaba demasiado tranquila. No era paz, era ese silencio raro que viene justo antes de una tormenta. Y cuando entré a la cocina, Madison ya estaba ahí, vestida toda de negro, como si fuera a otro funeral. Sentada en la mesa, con su café intacto y un cuaderno lleno de nombres y teléfonos frente a ella. Y ella ni levantó la cara cuando entré. Solo dijo, ¿crees que ya ganaste? Me serví mi café sin decir nada, dejándola que llenara el silencio solita. Y siguió, ¿crees que nomás porque hiciste que un juez se creyera tu cuentito, ya se acabó todo? Ahí sí me di la vuelta y le dije, no fue un cuentito, Madison, fue la ley.
y eso como que le pegó en el orgullo, porque se paró tan rápido que la silla chilló contra el piso. Y me dijo, no puedes quitarme todo. La miré directo a los ojos y le solté, tú intentaste borrarme de una casa que ayudé a construir, de una vida en la que siempre estuve, usaste un testamento falso, y un embarazo falso, para hacerlo. Se quedó callada, con la boca abierta, sin saber qué decir. Y de repente quiso cambiar el tema, estaba de luto, tú no lo entendiste. Pero ya no, ese show ya se había acabado y las dos lo sabíamos. Le dije, empaca tus cosas, te estoy dando el respeto que tú nunca me diste, todavía no le hablo al sheriff. Abrió la boca como si fuera a gritar, pero se aguantó, agarró su celular y salió hecha una furia de la casa. Yo me senté tranquila, le di un trago al café, y por fin me supo bien, sin miedo atorado en la garganta. En las horas que siguieron, la casa se quedó en silencio. No solo por fuera, también por dentro. Como cuando por fin respiras después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Entré al cuarto de Aarón, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Miré los libreros vacíos, las paredes que él pintó con sus propias manos, y dije bajito, ya estamos bien, mi amor, te lo prometo. Abrí el cajón de arriba, ese que no había tocado desde el funeral, y encontré algo que no esperaba, una hoja doblada, escrita a mano, sin firmar, pero con su letra. Estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. Y decía, si me pasa algo, quiero que sepas que lo siento. Y sentí un nudo en el pecho al leer cada línea. Pura culpa, frustración, tristeza. Decía cómo se dejó aislar por Madison, cómo sabía que ella lo manipulaba, pero que aún así quería arreglar las cosas. Que a veces ya no me contaba todo porque ella lo hacía sentir que tenía que elegir entre los dos. Y al final decía, no dejes que se lo lleve todo. Esta casa siempre fue nuestra, no de ella. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Y me temblaron las manos, no de tristeza, sino de claridad. Porque hasta después de muerto, Aarón intentó darme la última palabra. Tomé la carta, la escaneé con el celular, y la guardé en el cajón junto con la escritura de la casa. Al atardecer, Madison regresó con la cara roja, encendida de coraje, y me dijo, te vas a arrepentir de esto. Me voy a ir con la prensa, dijo, les voy a decir que intimidaste a una viuda en duelo. Y yo le contesté, entonces les voy a mostrar las fechas del ultrasonido, los metadatos del testamento, y la carta que me dejó Aarón. Se le fue el color de la cara como si hubiera visto un fantasma, no tenía idea de esa última parte. Y murmuró, estás mintiendo. Le dije, inténtalo, a ver qué pasa. Se dio media vuelta y se fue, pegando un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó en el pasillo. Y ni me moví. Solo recogí el cuadro, lo colgué otra vez, y me puse a hacer la cena como cualquier noche normal. Mientras se cocía la pasta, le mandé un mensaje a Ul. Encontré una carta personal que fortalece el motivo, te la reenvío. Él contestó en segundos, mándala, es a prueba de todo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí con la ventana abierta, sin ponerle seguro extra a la puerta, sin esconder la llave debajo de la almohada, solo aire fresco y silencio. A la mañana siguiente, escuché que estaban empacando. El domingo en la mañana, el pasillo frente al cuarto de Madison estaba lleno de cajas de cartón, unas etiquetadas, otras no. Algunas mal cerradas, como si las hubiera hecho al aventón. Y no le pregunté si ya se iba, porque ya sabía que se había quedado sin cartas. Cualquier farol que le quedaba se desmoronó con los papeles legales y su propia soberbia. Cuando entró a la cocina, al principio no dijo nada. Abrió un cajón como buscando algo que nunca estuvo ahí. Y al final dijo, me voy el viernes. Asentí, sin sonrisa, sin burlas, solo un gesto tranquilo, como si estuviéramos hablando de logística y no del final de una guerra. Y agregó, puedes recuperar tu casa. Le respondí, nunca fue tuya para que me la dieras. Eso le dolió más que si le hubiera gritado. Se quedó helada por un segundo. Después apartó la vista, queriendo decir algo, pero no le salieron las palabras. Pasé junto a ella y puse la tetera al fuego, no por drama, sino porque de verdad quería un té. Y para ese momento ya sabía que la mejor forma de ganar era no reaccionar. Seguir con mi vida, como si ella ya no estuviera. Esa misma tarde trajo a 2 amigos. Voces fuertes en el pasillo, ayudándola a levantar cajas. Yo me quedé en mi cuarto, mientras murmuraban cosas como, está loca. ¿Y tú cómo viviste aquí con ella? Y no dije ni una palabra, porque esas no eran preguntas que valieran la pena contestar.
A la mañana siguiente intentó su último intento desesperado. Llamó a Kyle, el viejo amigo de Aaron, y le dejó un mensaje de voz diciendo que yo me había inventado todo, que Aaron nunca me quiso en la casa, y que yo estaba usando abuso de ancianos para quitársela toda. Pero lo que ella no sabía era que Kyle ya había hablado conmigo. Ya había visto los papeles del juicio. Ya había leído la carta de Aaron. Y me mandó ese mensaje que ella le dejó, junto con solo una línea: está desesperada. Y no le respondí, porque ya no había nada que decir. Para el jueves, su coche ya estaba lleno con sus últimas cosas. Su cara estaba pálida. El maquillaje se le había corrido debajo de los ojos, como si por fin entendiera que esto no era solo una derrota legal. Era algo personal, público, y para siempre. Esa mañana, llegó a la puerta con su última bolsa y me dijo: no tienes que hacer esto. Y yo le contesté: tú tampoco. Retrocedió un paso, como si no esperara esa respuesta. Como si quisiera que me pusiera dramático, tal vez que le gritara, que llorara o que le diera otra excusa para decirle al mundo que yo era el malo. Pero me quedé ahí, tranquilo, firme, viéndola darse cuenta, en tiempo real, de que ya no le quedaba nada. Ya había usado todas sus cartas, todas sus mentiras se habían caído, y terminó justo donde empezó, de pie en un porche que nunca fue suyo, sin un futuro que pudiera vender. Abrí la puerta y le dije: tienes hasta la medianoche. Y ella preguntó: ¿y a dónde se supone que debo ir? La miré directo a los ojos y le contesté: a cualquier lugar que no sea aquí. Luego cerré la puerta. No por coraje, sino para cerrar el capítulo. La vi por la ventana, se quedó ahí en el porche, quieta, por un minuto entero. Y al final, caminó hacia su coche, cerró la cajuela de golpe, y se fue, sin voltear. No lloré. No aplaudí. No me sentí ganadora, solo me sentí cansada, muy cansada. Cuando se metió el sol, apagué la luz del porche, cerré la puerta con llave y, por primera vez en meses, me senté en silencio, sin escuchar sus pasos, sin mirar por encima del hombro, porque al fin se había ido. Y la casa era mía otra vez, limpia, sin nadie que la reclamara. Pensé que ahí terminaba todo, hasta que entré. Entré a la sala, y ahí, en la mesa de centro, vi una memoria USB, pequeña, plateada, sin etiqueta. Ahí tirada como si nada. Y se me revolvió el estómago, porque Madison nunca dejaba nada así nomás. No si no quería que alguien lo encontrara. Me quedé un buen rato mirándola, sin tocarla, sin moverla. Sabía que no era un descuido, no conociéndola. Después de todo lo que había hecho, todo lo que planeaba, cada cosa que hacía tenía una razón escondida. Pensé en dejarla ahí, en tirarla, en hacer como que nunca la vi. Pero después de todo lo que había pasado, no iba a terminar esta historia con algo sin resolver. Así que la conecté a la laptop vieja de Aaron. Esa que casi no usaba porque decía que olía a polvo y a tristeza. Esperé a que se encendiera la pantalla. Había una carpeta, sin contraseña, solo un archivo con el nombre: ábreme. Adentro había un video. Al principio borroso, pero luego la imagen se aclaró. Era Madison, sentada en la oficina de Aaron, en la misma silla donde yo había estado revisando mi correo esa misma mañana. Miró directo a la cámara y dijo: si estás viendo esto, es porque ya me fui, o porque tú crees que ganaste. Su voz sonaba tranquila, pero con ese tonito molesto, como si todavía estuviera jugando a ver quién ganaba. Y siguió: hice lo que tenía que hacer, tal vez me pasé un poco, pero tú nunca ibas a quedarte aquí para siempre, Ellen. Solo eras un reemplazo, una invitada que se quedó más tiempo del que debía. Entonces se acercó más a la cámara, con la mirada fija y la voz bajita. Aaron quería pedirte que te fueras antes de morir, no más que no tuvo el valor para decirlo. Pausé el video. Tenía la quijada apretada y el corazón acelerado. Porque incluso ahora, ella intentaba meterme la duda, quería tocar lo único que jamás podría quitarme, el lazo con mi hijo. Le volví a dar play. Y la vi decir: le dije que podíamos construir algo si tú te ibas, si por fin soltaba el pasado. Pero era débil, no pudo cortar el lazo, así que lo hice yo por él. Y luego sonrió, como si eso fuera una victoria. Como si alejarlo de mí fuera por amor, y no por puro control. Terminó el video diciendo: quédate con la casa, Ellen, pero esto, nunca lo vas a olvidar. Y la pantalla se puso negra. Me quedé ahí sentada, un rato en silencio. No estaba enojada, ni sorprendida. Porque ella siempre fue así, fría.
controladora, y con la necesidad de decir la última palabra. Pero lo que no sabía, es que yo ya tenía lo único que importaba, la carta escrita a mano por Aarón. Esa que no podía falsificar. Donde decía, lo siento, y me contaba la verdad que ella quiso esconder por tanto tiempo. Saqué la carta del cajón, la puse al lado de su cara congelada en la laptop, y sentí paz. Porque al final, no se trataba de tener la razón. Se trataba de aguantar lo suficiente para verla perder el control. Saqué la memoria USB, la tiré a la basura, y borré el archivo de la compu. No por miedo, sino porque ya no necesitaba seguir viendo sus mentiras. La guerra ya se había acabado. La casa estaba en silencio. Y cada rincón por fin era mío otra vez. Esa noche, desempaqué mis cosas, las que ella había empacado con etiquetas. Volví a poner la foto de Aarón en el estante de la entrada. Encendí una vela en la cocina. Y me senté sola en la mesa. No sola de soledad. Sola en paz. Sola aquí. Sola libre. Y mientras tomaba mi té, escuchando un silencio sin miedo ni tensión, miré por la ventana hacia el porche que ella intentó adueñarse. Y susurré, mi casa, mis reglas. Y sonreí, porque por primera vez desde el funeral, podía respirar en un espacio que era mío de verdad. No porque lo peleé, sino porque nunca dejé que me lo quitaran.